Nadie sabía su nombre, solo era la costurera del barrio, hasta que una noche, mientras el mundo dormía, la Virgen de Guadalupe se le apareció en un sueño. Le pidió algo imposible: bórdame con lo que tengas. Lo que pasó después, transformó su hijo, su casa, y todo un pueblo. Iztapalapa, Ciudad de México, un rincón donde el concreto se mezcla con el polvo, donde los perros callejeros ladran de madrugada y los niños juegan con pelotas remendadas entre callejones angostos. Ahí vivía Elena Ramírez de los Santos, en una casita de tabique rojo sin pintar, con techo de lámina y una cortina descolorida que hacía de puerta trasera. No era una casa, era un refugio, un rincón de silencio y resistencia. Elena tenía 39 años, pero la vida le había marcado el rostro como si tuviera 60. Su piel morena estaba reseca por el sol y la pobreza, sus manos eran ásperas, llenas de hilos incrustados entre las uñas, y su espalda curvada como si llevara encima el peso de todo un pueblo olvidado por Dios. Pero lo más fuerte en ella no era su cuerpo, era su mirada. Tenía esos ojos que no gritan ni lloran, pero te dicen todo. Había visto demasiado. Había perdido demasiado. Desde la muerte de su esposo Benito, atropellado por un microbús cuando regresaba del turno de la noche, Elena vivía sola con su hijo, Mateo. Un niño de 9 años con ojos grandes, pulmones frágiles y una sonrisa que se encendía solo en los días buenos. Mateo había nacido con un problema respiratorio que lo mantenía más tiempo en cama que en la escuela. Cada vez que cambiaba el clima, sus bronquios se cerraban como puertas viejas, y las noches se llenaban de tos, fiebre y oraciones que nadie respondía. Elena trabajaba como costurera. No tenía una boutique, ni una máquina industrial, ni una vitrina. Tenía una Singer oxidada, de esas de pedal, que su madre le dejó cuando murió. Su taller era el mismo cuarto donde dormían, cocinaban y lavaban. Todo pasaba ahí. El olor a frijoles mezclado con el del cloro, la radio sonando bajito con boleros antiguos, y la luz amarillenta de un foco colgado sin pantalla, haciendo que las sombras bailaran sobre los muros descascarados. Confeccionaba y arreglaba ropa para las vecinas del barrio. Doña Chole le llevaba camisas rotas, la señora Mariela le dejaba los uniformes de sus hijos, y una que otra muchacha pasaba a pedirle que le subiera el dobladillo de un vestido prestado. Elena no cobraba en dinero. Aceptaba lo que hubiera, una bolsa de tortillas, 2 huevos, un pedazo de queso, a veces solo un Dios se lo pague acompañado de una sonrisa cansada. Pero la realidad pesaba. La despensa siempre estaba a la mitad. El frasco del jarabe para Mateo, casi vacío, y las cuentas del agua y la luz, acumulándose en una esquina de la mesa. A veces Elena comía solo pan para que Mateo tuviera leche. Otras veces fingía no tener hambre, aunque el estómago le sonara como tambor. Aquella noche, el frío había llegado sin avisar. El viento colaba por las rendijas y la lámina del techo se movía con cada ráfaga. Mateo tenía fiebre. Una de esas fiebres que hacen delirar. Sudaba, temblaba, tosía hasta quedarse sin aire. Elena se sentó a su lado, con una toalla húmeda en la frente del niño, rezando en voz baja mientras le sostenía la mano. Virgencita, susurró, con la voz quebrada, no te lo lleves, por favor, llévame a mí si quieres, pero a él no me quites lo único que me queda. Las lágrimas le caían sin permiso. No lloraba con escándalo. Lloraba como quien ya está cansada de llorar. Lloraba hacia adentro. Cada sollozo era un hilo más en el telar de su dolor. Pasó la noche en vela. A ratos Mateo dormía, a ratos gritaba cosas sin sentido. Elena lo acariciaba con ternura, murmurando canciones antiguas. A las 4 de la mañana, el niño se calmó. Su respiración se volvió más suave, y su rostro menos tenso. Elena se recargó en la silla, con los ojos abiertos como platos, temiendo que cualquier cambio fuera señal de algo peor. El cansancio le ganó, y sin darse cuenta, se quedó dormida con la cabeza ladeada y las manos aún entrelazadas. Fue entonces cuando ocurrió. Un sueño tan nítido que dolía de tan real. Se encontraba sola en un templo inmenso. Sabía que era la Basílica de Guadalupe, aunque nunca había entrado en persona. Todo estaba iluminado por una luz cálida, dorada, que no venía de focos ni veladoras, sino del manto de la Virgen. La imagen flotaba, imponente pero serena. No hablaba, pero Elena la entendía. Era un lenguaje de alma a alma. La Virgen la miró, y en ese mirar estaba el mensaje. Elena se acercó, temblando. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sin mover los labios. Y aunque no hubo palabras, la respuesta llegó como un susurro dentro del pecho. Bórdame. Usa los retazos que guardas. Hazlo con amor. Hazlo con fe.
Elena despertó de golpe, la espalda entumida, el cuello dolorido, y el corazón palpitando como tambor de fiesta patronal. Mateo dormía tranquilo, por primera vez en días. Su fiebre había bajado. Respiraba por la nariz. Tenía el rostro rosado y cálido. Elena se levantó despacio. Miró la caja de retazos a un lado de su máquina. Eran puros pedacitos de tela sin uso, franela vieja, mezclilla deshilachada, flores desteñidas, pedazos de trapo que nadie quería. Cerró los ojos y recordó el sueño. Sintió un escalofrío. No sabía si había sido una señal, una alucinación, o el último recurso de su mente agotada. Pero algo en ella se movió. Una pequeña chispa. Como cuando la aguja entra suave en una tela nueva. Fue a la cocina, sirvió un poco de atole frío, y se sentó frente a la máquina. Con manos temblorosas, eligió un pedazo de tela beige, manchado, pero lo más claro que tenía. Lo estiró con cuidado. Luego buscó entre sus hilos uno verde y uno azul. No eran iguales a o original. No importaba. Respiró profundo. Tomó la aguja. Y empezó a bordar. No con técnica. No con perfección. Sino con fe. Punto tras punto. Como quien cose una esperanza. Como quien une los trozos rotos de su propia vida. Como quien obedece un llamado que no pidió, pero no puede ignorar. No lo sabía aún, pero ese primer hilo sería la semilla de un milagro que cambiaría muchas vidas. El primer hilo atravesó la tela con una suavidad inesperada. Elena, sin saberlo, había comenzado algo sagrado. A su alrededor, el mundo seguía igual, la calle polvorienta, los cables colgando de los postes, el ladrido intermitente de los perros callejeros, el olor a pan tostado y gas. Pero dentro de ella, algo se había movido. Algo profundo, inexplicable. Mientras sus dedos trabajaban, su alma parecía susurrarle: sigue, no te detengas. Aunque no entiendas, aunque duela, sigue. La tela se llenaba de puntos irregulares, torpes al principio, más firmes después. Era un bordado sin patrón, sin boceto, sin guía. Elena se dejaba llevar. El rostro de la Virgen iba emergiendo poco a poco entre los hilos. Primero los contornos, luego el manto, los pliegues, las manos juntas en oración. Cada vez que el hilo se enredaba o la aguja se atascaba, Elena respiraba hondo y volvía a empezar. No me dejes sola, Virgencita, susurraba, guíame las manos, que yo no sé bordar tu rostro, pero mi corazón sí lo conoce. Mateo la observaba desde la cama. Había despertado temprano, sin fiebre, con los ojos brillantes y la voz más firme. ¿Qué haces, mamá? Estoy haciendo un regalo, respondió ella, sin levantar la vista. ¿Para quién? Para ella. Mateo se quedó callado unos segundos, como si entendiera más de lo que decía. Luego cerró los ojos y se acomodó entre las cobijas, tranquilo, como si el simple hecho de ver a su madre bordando le devolviera seguridad. Las horas pasaron sin aviso. Elena apenas se movía. Solo se levantaba para preparar té de manzanilla o darle a Mateo una sopa caliente. Afuera, la vida seguía, vendedores ambulantes con sus gritos eternos, vecinas barriendo las banquetas, el claxon de los coches que se peleaban en la esquina. Pero dentro de ese cuartito, todo era silencio, concentración y fe. Una tarde, mientras el sol bajaba pintando las paredes con tonos dorados, doña Chole pasó a dejar 1 kilo de arroz a cambio de que le arreglara una falda vieja. Elena se levantó con torpeza, los ojos secos de tanto enfocar, las manos marcadas por el hilo. ¿Y ese bordado?, preguntó la señora, señalando la tela. Es un encargo muy especial. ¿De quién? De ella. Me lo pidió en un sueño. ¿La Virgen? Chole entrecerró los ojos, con una mezcla de sorpresa y respeto. Sí. Elena bajó la voz, temiendo sonar loca. Pues se te nota, algo traes distinto. Tienes los ojos como más claros. Elena no supo qué responder. Chole le tocó el brazo y murmuró: hazlo, hija. No te detengas. Los sueños que vienen con paz no son sueños cualquiera. Las palabras le dieron fuerza. Esa noche, Elena no cenó. Siguió bordando hasta que los párpados le pesaron. Al dormir, volvió a soñar. No era la basílica esta vez. Estaba en su propia casa, pero iluminada como nunca la había visto. En el rincón donde siempre colgaban los costales de tela, ahora había velas encendidas. Y frente a la imagen a medio terminar, la Virgen la miraba y sonreía. Al despertar, no había velas, ni luz celestial, ni flores,
pero el corazón de Elena latía como si hubiera visto el cielo. Se levantó con una energía nueva. Limpiaron la casa. Mateo ayudó a barrer. Se sentía fuerte, con apetito, con voz. Elena apenas podía creerlo. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, mamá. Ya no me duele el pecho. ¿Puedo correr un rato afuera? Solo si te pones suéter. Va. Mateo salió al patio. El viento movía las hojas secas y el sol caía suave sobre la tierra. Elena lo observó desde la puerta, con los ojos llenos de agua. No entendía qué estaba pasando. No sabía si era una mejora temporal, si era su mente engañándola. Pero en lo profundo, algo le decía que no era casualidad. Los días siguientes, la casa se llenó de visitas. Gente que pasaba y se detenía a preguntar qué era ese dibujo de hilos que colgaba en la pared. Algunos solo miraban y decían qué bonito. Otros se quedaban en silencio largo rato. Doña Mariela, la vecina del 28, entró un día sin anunciarse y se hincó frente al bordado. Lloró en silencio, luego besó la tela con cuidado. ¿Qué sentiste?, preguntó Elena. Como si alguien me dijera que todo va a estar bien. No sé cómo explicarlo. La tela estaba llena de errores, puntadas disparejas, hilos torcidos, colores que no combinaban. Pero nadie veía eso. Veían otra cosa. Sentían otra cosa. Elena empezó a recibir más encargos de costura, sin haberlos pedido. Una señora le trajo una máquina eléctrica vieja, diciendo que ya no la usaba. Un joven le arregló el contacto de luz sin cobrar. Los vecinos comenzaron a traerle alimentos, a preguntarle por Mateo, a ofrecerle ayuda. Y sin embargo, ella sabía que eso no se debía a ella, ni a su trabajo, ni a su carisma. Era algo más, algo que no podía nombrar, pero que estaba tejiendo una red invisible a su alrededor. Una noche, mientras Mateo dormía profundamente, Elena se quedó mirando el bordado ya casi terminado. Faltaban solo los ojos. Tenía miedo de bordarlos. Como si al hacerlo, la imagen tomara vida. Como si eso fuera a sellar un pacto divino que la superaba. Tomó la aguja. La enhebró con hilo negro. Respiró profundo. Y comenzó con el primer ojo. La aguja entró con facilidad. Cada punto era un latido. Cuando terminó el primero, se quedó quieta, mirándolo fijamente. De pronto, una ráfaga de aire cruzó la habitación. No venía de ninguna ventana. No había corriente alguna. Pero fue real. La tela se movió. Elena la sostuvo, temblando. Y entonces, lo vio. Por una fracción de segundo, lo jura hasta el día de hoy, el ojo bordado parpadeó. Elena soltó la tela. Retrocedió, asustada, confundida, con el corazón desbocado. Pero no había nada. Todo estaba en su sitio. El manto seguía ahí, inmóvil, silencioso, sagrado. Corrió a ver a Mateo. Dormía plácidamente, respirando profundo, abrazando su muñeco viejo de trapo. Elena se sentó a su lado. No podía dormir. Ni quería. Algo había cambiado. No solo en su hijo. No solo en ella. Algo en el aire. En la vida. En lo que llamamos destino. Y ella lo sabía. Esto apenas comenzaba. El día amaneció con una claridad extraña. Como si el sol se hubiera detenido un instante para mirar ese pequeño rincón de Iztapalapa con ternura. Elena abrió los ojos sin el peso habitual en el cuerpo. Se había dormido en la silla, con el bordado aún entre sus manos, y lo primero que vio al despertar fue el rostro incompleto de la Virgen. Solo faltaba delinear la última ceja. Todo lo demás estaba ahí, el manto de retazos verdes y azules, el rostro sereno, las manos juntas, y esos ojos bordados que, aun siendo de hilo, parecían mirar con vida. Se levantó con cuidado, como si moverse demasiado fuera a romper algo sagrado. Guardó la aguja en su caja de metal oxidado y dobló la tela con una delicadeza casi maternal. La colocó sobre el respaldo de la silla, como quien deja dormir a un niño. Luego fue a la cocina, puso agua a calentar y sacó del cajón los últimos 2 sobres de avena. No alcanzaba para mucho, pero Mateo no necesitaba comer mucho por las mañanas. Siempre despertaba sin hambre. Excepto ese día. «¡Mamá!», gritó desde el cuarto. «¿Ya hay desayuno?». Elena frunció el ceño, sorprendida. Caminó hasta la puerta y lo vio sentado en la cama, sonriendo, con las mejillas rosadas y los ojos vivos. «¿Cómo amaneciste, hijo?». «Bien. Muy bien. ¿Puedo salir al patio? Quiero correr un poquito». Elena se acercó,
Le puso la mano en la frente. No tenía fiebre. Lo abrazó con fuerza. Primero comes algo. Hoy hay avenita. ¿Con canela? Con lo que tengamos. Mateo comió con ganas. Después salió al patio y empezó a patear una pelota hecha de calcetas. Reía, giraba, se agachaba, levantaba polvo con los zapatos. Elena lo miraba desde la ventana con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No era normal. Nada de eso era normal. Y sin embargo, ahí estaba. Su hijo, el mismo que semanas antes se ahogaba con su propia tos, ahora corría como si nunca hubiera estado enfermo. Se quedó quieta, con una mano en el pecho. El corazón le latía rápido, pero no de miedo. Era otra cosa. Era como si por fin algo estuviera bien en su mundo. Gracias, dijo en voz baja, mirando al cielo sin nube. Ese mismo día, doña Teresa, la señora del puesto de tamales, pasó por su casa. Había escuchado rumores del bordado. Quería verlo. Elena dudó. Sentía que aún no era el momento, que el manto no estaba listo. Pero algo en la voz de Teresa la hizo cambiar de opinión. No más un ratito, hija. Dicen que está bonito. Dicen que se siente algo. Elena asintió, entró al cuarto y trajo el bordado envuelto en una manta. Lo desplegó sobre la mesa de costura. Teresa lo miró en silencio. Luego se persignó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡Ay, Dios mío! Sí se siente algo aquí. Como si alguien me estuviera abrazando por dentro. No dijo más. Se quedó ahí un rato, sin hablar. Luego se fue. Esa misma tarde, regresó con un pastelito y 2 veladoras. Lo dejó sobre la mesa. Es para que le prendas una luz, Elena. No por si sí, sino por si acaso. Los días siguientes fueron como un río de sorpresas. Cada día, una persona más tocaba a la puerta. Querían ver el bordado. Algunos dejaban flores. Otros, monedas. Una mujer le pidió permiso para rezar el rosario frente a él. Un joven se arrodilló y pidió perdón por algo que no explicó. Un niño lo vio y dijo, se parece a la que está en casa de mi abuela, pero esta sonríe más. Mateo también cambió. Ya no solo corría, cantaba, dibujaba. Le hacía preguntas a Elena sobre el cielo, sobre los santos, sobre cómo se hace una flor con hilo. Una tarde, mientras ella cosía una blusa, él se le acercó con su cuaderno de dibujos. Mamá, ¿puedo ayudarte con tus cosas? ¿Con qué cosas? Con lo que haces, con lo que le haces a la Virgen. Elena dejó el hilo y lo miró. ¿Tú quieres bordar? No sé bordar, pero quiero que la gente sienta lo mismo que yo sentí. Cuando la vi, sentí que todo estaba bien. Que tú estabas bien. Que papá también está bien. Elena lo abrazó tan fuerte que casi le quita el aire. No sabía cómo responderle. No había palabras. Solo gratitud. Una gratitud que se desbordaba por los ojos. Una mañana, tocaron la puerta con insistencia. Era un hombre vestido de negro, con gafas oscuras y una carpeta en la mano. Se presentó como representante de una fundación religiosa. Dijo que había oído hablar del bordado y que la organización quería llevarlo a exhibirlo en una parroquia del norte del país. Será un honor para su familia, dijo. Tendrán alojamiento, viáticos, un reconocimiento. Y, si gusta, podemos llegar a un acuerdo económico. Elena sintió un nudo en la garganta. Lo siento, pero no está en venta. Ni en préstamo. Señora, está usted desperdiciando una oportunidad. La gente necesita ver esto. La gente ya lo está viendo. Aquí. En mi casa. En mi barrio. Con mis vecinos. ¿Y si alguien más necesita ese milagro? Entonces que venga. Aquí la Virgen tiene su altar. El hombre la miró con desdén. Guardó la carpeta, se dio media vuelta y se fue. Esa noche, alguien rayó la puerta de su casa con pintura roja. Mentira, decía. Mateo se asustó. Elena también. Pero no lloró. No gritó. Solo encendió las veladoras, colocó flores frescas junto al bordado y rezó. Virgencita, si este manto es para ti, protégelo. Protégeme. Protégelo a él. Yo no soy nadie. Pero tú sabes lo que haces. Mateo durmió tranquilo. Elena no. Se quedó sentada frente al manto toda la noche, con una cobija en las piernas y los ojos bien abiertos. No sabía qué vendría después. Solo sabía que no podía echarse para atrás. Y entonces, sucedió lo inesperado. Justo antes del amanecer, escuchó un murmullo afuera.
Se asomó por la ventana. Eran 3 mujeres. 2 de ellas llevaban una flor en la mano. Una traía una guitarra. Se arrodillaron frente a la puerta y empezaron a cantar. Varias notas musicales desde el cielo una hermosa mañana. Varias notas musicales. El canto de las mañanitas a la Virgen llenó la calle. Elena se cubrió la boca para no llorar en voz alta. Mateo despertó, corrió hacia ella, la abrazó por la cintura. Te lo dije, mamá. Ella está aquí. Y sí, lo estaba. Los días siguientes se volvieron algo difíciles de explicar. La calle donde vivía Elena, antes silenciosa y casi olvidada por todos, comenzó a recibir visitas. Al principio eran vecinas de la misma cuadra, curiosas, llevadas por el rumor. Después llegaron personas de colonias cercanas, algunas guiadas por una foto en redes sociales, otras simplemente por boca en boca. Gente que decía haber soñado con una mujer que bordaba milagros. Gente que buscaba consuelo, esperanza, señales. A pesar de que el manto seguía siendo simplemente un retazo bordado por una madre común, su sola presencia causaba algo distinto en quien lo miraba. No sabían qué era. Algunos decían que sentían un calor en el pecho. Otros se echaban a llorar sin motivo. Había quien llegaba solo para quedarse en silencio, como si aquel rincón se hubiera convertido en una especie de santuario improvisado. Elena no sabía cómo manejar la situación. No era religiosa ferviente. No era líder espiritual. No buscaba fama ni seguidores. Solo era una mujer que había obedecido un sueño. Pero ahora, ese acto de fe la colocaba en medio de algo mucho más grande que ella. Una tarde, mientras terminaba de coser una blusa para una clienta, escuchó un golpeteo suave en la puerta. Al abrir, se encontró con 3 personas que no conocía. Un hombre mayor, con bastón y sombrero, una mujer de rostro cansado y un adolescente que no dejaba de toser. Disculpe, dijo la mujer, ¿usted es la señora del bordado? Elena asintió con la cabeza. Nos dijeron que tal vez, si podíamos ver el manto, a lo mejor, él puede mejorar. Mi hijo. Se llama Iker. Tiene fibrosis. Los doctores dicen que ya no hay mucho que hacer. Elena se quedó en silencio. No sabía qué responder. No tenía respuestas. Solo un corazón dispuesto. Pasen, por favor, dijo finalmente, haciéndose a un lado. El muchacho entró con pasos lentos. Se sentó frente al manto, colocado ahora sobre una repisa forrada con tela blanca. Lo miró largo rato. Después cerró los ojos y puso ambas manos sobre sus rodillas. No dijo nada. No pidió nada. Solo respiró. Lentamente. La madre lloraba en silencio. El hombre mayor se persignó. Estuvieron ahí casi una hora. Al marcharse, la mujer abrazó a Elena con una fuerza inesperada. Gracias. No sé qué pasó aquí, pero siento que no estamos tan solos. Esa misma noche, otra sorpresa. Don Fulgencio, el herrero del barrio, hombre seco, de pocas palabras y eterno mal humor, tocó la puerta con un paquete envuelto en papel de periódico. Es un regalo, dijo, sin mirar a los ojos, para que lo pongas en donde tienes ese manto. Elena abrió el paquete. Era una cruz de hierro forjado, hermosa, pesada, con detalles de rosas y espinas. La más bella que había visto. En la parte inferior, grabadas con precisión, 3 palabras: aquí vive ella. No sabía qué decir. Don Fulgencio solo asintió y se fue sin más. A la mañana siguiente, colocó la cruz sobre la pared donde colgaba el bordado. Mateo la ayudó a clavarla. Al terminar, se quedaron mirándola. Mamá, ¿crees que la Virgen sí vive aquí? No lo sé, hijo, pero algo vive aquí. Y nos está cuidando. En esa misma semana, la transformación del barrio comenzó a hacerse más evidente. La gente que antes se evitaba, ahora se saludaba. Los vecinos que nunca se ofrecían ayuda, empezaron a compartir lo que tenían. Un joven adicto que siempre dormía en la banqueta del Oxxo apareció sobrio, pidiendo trabajo. Una mujer que no salía de su casa desde la muerte de su esposo llegó una tarde con flores para la señora que borda. Y entonces, llegó Guadalupe, una periodista de radio católica, de voz suave y mirada penetrante. Había escuchado de la historia a través de una cadena de oración. No buscaba escándalo ni exclusividad. Solo quería ver con sus propios ojos lo que muchos empezaban a llamar el manto de Iztapalapa. Buenas tardes, dijo al llegar. ¿Puedo pasar un momento? Elena, acostumbrada ya a la afluencia de personas, la invitó a entrar. Guadalupe observó todo con calma. No hizo preguntas. No tomó notas.
Solo miró el bordado durante varios minutos. Es hermoso. No por lo que muestra, sino por lo que provoca. Después pidió permiso para tomar una fotografía. No la voy a vender. No la voy a explotar. Solo quiero compartirla con quienes necesitan recordar que la fe aún vive. Que aún hay hilos capaces de unir lo roto. Elena accedió. Guadalupe tomó la foto y se fue en silencio. Esa imagen, la del manto bordado con retazos, colgado bajo la cruz de hierro, rodeado de flores y veladoras, se volvió viral en cuestión de horas. La publicó con la frase: en un rincón humilde de Iztapalapa, florece un milagro hecho de fe y pedazos. Al día siguiente, la puerta de Elena se llenó de gente. Pero no solo buscaban milagros. Traían algo más. Traían ayuda. Una joven dejó bolsas con comida. Un abuelo llevó medicinas. Un grupo de señoras ofreció pintar la fachada. Un niño trajo su único carrito de juguete, con una nota que decía: para el niño que vive aquí. De parte del niño Dios. Elena no entendía, pero aceptaba. Y agradecía. Un día, mientras barría el patio, vio algo que la hizo detenerse en seco. Su vecina de al lado, la señora Lupe, que no le hablaba desde hacía años por una discusión tonta sobre una ropa colgada, estaba ayudando a otro vecino a cargar bultos de cemento. ¿Eso es nuevo?, preguntó Mateo, desde la puerta. Sí, hijo. Es nuevo. Y es bonito. Esa noche, cuando todos habían ido, cuando las velas habían consumido y la casa olía a flores frescas, Elena se sentó frente al manto, lo tocó suavemente y murmuró: no sé por qué me elegiste a mí. No sé si esto es tuyo o mío. Pero si tú quieres que esto siga, yo sigo. Mientras pueda, mientras me dé las manos, sigo bordando. Mateo se le acercó y se acurrucó en su regazo. Yo también quiero bordar contigo. Y en ese instante, con el corazón lleno y los ojos húmedos, Elena supo que no estaba sola. La casa de Elena ya no era la misma. Y no solo por el color fresco en las paredes, ni por las flores que llegaban cada día, ni por el olor constante a veladoras encendidas. Había algo más. Un cambio que no se podía fotografiar ni grabar. Un susurro que se sentía en el aire. Una sensación de que, al cruzar esa puerta, uno dejaba atrás el ruido del mundo para entrar en un espacio donde la fe respiraba. A Mateo se le notaba la transformación en cada gesto. Ya no se cansaba al subir las escaleras del pequeño mercado, ni necesitaba usar el nebulizador que antes era parte de su rutina. Su risa se escuchaba por todo el pasillo. Su voz se elevaba cantando estrofas que inventaba mientras ayudaba a su madre a organizar los retazos. Había comenzado a dibujar la imagen de la Virgen en sus cuadernos. No con precisión, sino con ternura. Mamá, decía mientras coloreaba, ¿por qué crees que la Virgen tiene ese manto? Porque es su abrazo. Así la reconocemos. Yo quiero hacerle otro. Pero con mis colores. Pues hazlo, mi cielo. Lo que viene del corazón, ella lo recibe. Y así, mientras Mateo dibujaba, Elena seguía bordando. Con más calma, con más intención. Ya no lo hacía solo por obedecer un sueño, sino porque cada punto era una oración. Cada puntada parecía tejer un vínculo invisible entre ella y los que llegaban a tocar la tela. Algunas personas pedían permiso para sentarse frente al manto y leer un salmo. Otras venían con la foto de un familiar enfermo y la colocaban bajo el bordado. Algunas dejaban una rosa, otras una carta escrita a mano. Y había quienes no decían ni una palabra, solo lloraban en silencio. Una tarde, mientras el sol caía y el barrio se llenaba de ese color anaranjado que lo hace parecer mágico por unos minutos, ocurrió algo que Elena jamás olvidaría. Estaba limpiando el altar improvisado, una mesa de madera cubierta con un mantel blanco, sobre el cual reposaba el manto y varias veladoras encendidas, cuando escuchó a Mateo llamarla desde la ventana. «Mamá, ven rápido». Salió con el trapo aún en la mano. Mateo estaba parado frente al altar, los ojos muy abiertos, la voz temblorosa. «Mamá, el manto». Me miró. Elena se congeló. No entendía. ¿Cómo que te miró? Vi que los ojos parpadearon. Así, dijo, e hizo un movimiento suave con los párpados. Elena se acercó lentamente. Miró el bordado. Nada parecía fuera de lugar. Las puntadas seguían ahí, firmes, simples, imperfectas. Pero había algo en la expresión de la Virgen que parecía distinta. No era el hilo. No era la forma. Era otra cosa. Una suavidad en la mirada. Una luz. Una presencia. No dijo nada. Solo abrazó a Mateo y lo llevó a la cocina. «Vamos a tomar un chocolatito.
Ya hiciste tu buena acción del día, asustarme. Pero mientras lo decía, por dentro sentía que algo había ocurrido. Algo pequeño, invisible, pero real. No era la primera vez que escuchaba a alguien decir que sentía que la imagen los miraba. Pero esta vez era Mateo. Su hijo. Su milagro. Su brújula. Esa noche, al cerrar la puerta, encontró frente al altar un sobre blanco. No tenía nombre, ni remitente. Dentro había una nota escrita con letra temblorosa. Ella me perdonó. Gracias por abrir tu casa. Gracias por no callar. No decía más. Elena guardó la carta en una caja de madera que había empezado a usar para esas cosas. Ya no era solo una costurera. Se había convertido, sin querer, en guardiana de secretos. En refugio de culpas ajenas. En testigo de algo que no tenía nombre, pero tenía frutos. Unos días después, en medio de la tarde, llegaron 3 jóvenes con guitarras. Dijeron que venían de Morelos. Habían escuchado el programa de radio donde se mencionaba el manto. No pidieron nada. Solo preguntaron si podían cantar. Claro que sí, dijo Elena, un poco desconcertada. Los 3 se sentaron frente al altar, afinaron los instrumentos y comenzaron a tocar la guadalupana. Pero no como en misa. La tocaron suave, con un ritmo casi de arrullo, como si estuvieran cantándole a una madre dormida. Poco a poco, vecinos comenzaron a acercarse. Algunos con sillas, otros de pie. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Una señora anciana, que nunca había salido de su casa desde que enviudó, se sentó en el suelo y lloró como una niña. Un niño con muletas dejó una flor junto a la cruz de hierro. Un hombre joven, con tatuajes en el cuello, se hincó y rezó en voz baja. Y al final de la canción, todos guardaron silencio. No aplaudieron. No aclamaron. Solo se quedaron quietos, como si acabaran de asistir a algo sagrado. Esa noche, Elena salió al patio con una taza de té y se sentó bajo el árbol que Mateo había sembrado cuando tenía 5 años. Miró las estrellas. Pensó en su madre. En Benito. En los días de hambre. En las veces que quiso rendirse. Y en todo lo que había nacido de aquel sueño simple, tejido con hilos torcidos. Mateo salió detrás de ella. Mamá, ¿puedo dormir aquí contigo un ratito? Claro, mi amor. Aquí cabe tu alma. Se recostaron sobre un petate. Mateo se acurrucó contra su pecho. Mamá, si tú te mueres, ¿la Virgen me va a seguir cuidando? Elena tragó saliva. No esperaba esa pregunta. Sí, mi cielo. Ella cuida a los que aman con el corazón entero. Y tú tienes un corazón gigante. ¿Y tú también me vas a cuidar desde el cielo? Más que ahora. Mateo cerró los ojos. Elena lo besó en la frente. Miró el cielo otra vez. Y por primera vez en muchos años, no sintió miedo del mañana. Las madrugadas en Iztapalapa siempre han sido inquietas. Perros que ladran sin razón, radios encendidos desde antes del amanecer, el sonido del panadero empujando su bicicleta oxidada, y voces que murmuran historias mientras el sol apenas se asoma detrás de los cerros. Pero en la casa de Elena, esas madrugadas se sentían distintas. Como si el tiempo se hiciera más lento ahí dentro. Como si algo velara su sueño. Y no era imaginación. Esa noche, después de dormir bajo el árbol junto a Mateo, Elena despertó al sentir una brisa suave acariciarle el rostro. No era viento, porque el aire estaba quieto. Era otra cosa. Una presencia invisible que se movía como terciopelo por la piel. Se levantó sin hacer ruido, cubrió a Mateo con una cobija y entró a la casa. Caminó directo al altar, como si algo la hubiera llamado. El manto estaba ahí, iluminado por la tenue luz de una veladora que aún no se consumía. Todo en su lugar. Las flores frescas. La cruz de hierro colgada. Las cartas cuidadosamente apiladas. Pero había una sensación distinta. Como si el bordado respirara. Como si la Virgen tejida con hilos y retazos estuviera a punto de decir algo. Elena se arrodilló. No sé qué quieres de mí, susurró. No sé si esto te está agradando o si me estoy equivocando. A veces tengo miedo. No sé si voy a poder seguir. Cerró los ojos. Esperó algo. Una señal. Un susurro. Pero no vino nada. Hasta que escuchó un golpe seco en la puerta. Se levantó de un brinco. Revisó el reloj. 3:41 de la mañana. Se acercó con cautela. Al abrir, no había nadie. Solo un pequeño paquete envuelto en papel café, con una flor blanca encima. Elena lo levantó, lo llevó adentro y lo abrió lentamente. Dentro,
Encontró una carta escrita con letra fina. Tú no bordaste con las manos. Bordaste con la herida. Por eso la fe entró. No temas. La oscuridad vendrá. Pero la luz ya sabe dónde vives. No había firma. Solo una pequeña estampita de la Virgen, muy vieja, casi deshecha por el tiempo. Elena se quedó inmóvil. Apretó el papel contra su pecho y cerró los ojos. Sintió una mezcla de miedo, consuelo y certeza. No sabía quién la había escrito, pero sabía para quién era. A la mañana siguiente, notó algo extraño. Algunas personas que solían venir a rezar, ya no aparecían. Otras cruzaban la calle para no saludar. Una vecina que siempre le dejaba flores, ahora ni siquiera volteaba a verla. Mateo también lo notó. Mamá, ¿por qué ya nadie viene? No todos entienden las cosas que no se pueden explicar. Ese día, un rumor corrió por el barrio, que Elena estaba lucrando con la fe, que pedía dinero a cambio de mostrar el manto, que todo era un invento para hacerse famosa, que su hijo nunca había estado enfermo, que todo era teatro. Ya no les abras la puerta, le gritó una mujer desde la acera, estás jugando con lo sagrado. Elena no respondió. Entró, cerró la puerta con llave y se sentó frente al altar. Mateo, asustado, le tomó la mano. ¿Nos van a quitar el manto, mamá? Elena respiró hondo. Nadie puede quitar lo que no es de este mundo, mi amor. Esa noche, le costó dormir. Tuvo pesadillas. Se vio sola, caminando por calles vacías, con el manto arrastrándose detrás de ella como una sombra larga. En el sueño, la gente le lanzaba piedras. Se despertó sudando, con el corazón agitado. Al día siguiente, el golpe fue real. Cuando volvió del mercado, encontró la puerta entreabierta, el altar revuelto, las flores tiradas, la cruz de hierro en el suelo, y el manto, desaparecido. El grito que soltó hizo que Mateo bajara corriendo las escaleras. «Mamá, ¿qué pasó?» Elena no respondió. Se quedó de rodillas, buscando entre los muebles, debajo de la mesa, detrás del altar. Pero el manto no estaba. «No puede ser, no puede ser». Llamó a la policía. Llegaron 2 oficiales que tomaron nota sin mucha urgencia. ¿Y dice que era un bordado milagroso? No es un objeto. Era parte de algo que estaba pasando aquí. Bueno, tal vez algún devoto exagerado lo quiso para él. O alguien que no le cree. No ofrecieron mucha ayuda. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero no como antes. Era un silencio más pesado. Como si alguien hubiera cerrado una puerta en el alma de Elena. Mateo se sentó junto a ella. ¿Ya no va a volver? Elena le acarició el cabello. No sé, pero si fue de ella. Ella sabrá qué hacer. Los días pasaron. Nadie trajo noticias. Nadie devolvió nada. Los rumores aumentaron. Las visitas cesaron. Algunos se burlaban al pasar. Otros decían que todo fue una farsa. Pero hubo unos pocos que siguieron llegando. No por el manto, sino por Elena. Para preguntar si necesitaba algo. Para ofrecer un pan, una flor, una palabra. No eran muchos, pero bastaban. Una tarde, cuando todo parecía perdido, un niño tocó a la puerta. Tendría unos 8 años. No era del barrio. Vestía ropa humilde, pero limpia. Llevaba en las manos una bolsa de tela. ¿Usted es la señora Elena? Sí. Esto es para usted. Le entregó la bolsa y se fue corriendo. No dijo más. Elena lo llamó, pero ya había doblado la esquina. Abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el manto, tal como lo había dejado. Ni una mancha, ni un hilo suelto. Y en uno de los pliegues, un pequeño papel. No se roba lo que ya vive en el corazón. Solo queríamos comprobar si era de verdad. Ya lo sabemos. Elena se sentó en el suelo, abrazando el manto contra su pecho. Lloró. No de rabia. No de tristeza. Lloró como quien ha pasado una tormenta y encuentra su casa en pie. Mateo se le acercó. Mamá, ¿volvió? Sí, hijo. Y no se va a ir otra vez. Esa noche, encendieron velas nuevas. Colocaron flores frescas. Pusieron una manta limpia sobre la mesa. Y el manto volvió a su altar. Pero esta vez, algo en su mirada había cambiado. Desde aquella tarde en que el manto regresó a sus manos, Elena no volvió a ser la misma. Ni ella, ni su casa,
ni su barrio. Algo profundo había cambiado. Ya no era solo una mujer que bordaba, ni una madre que pedía milagros. Se había convertido, sin buscarlo, en un canal. Una especie de hilo humano por donde lo divino parecía comunicarse con los que habían perdido toda esperanza. Las visitas comenzaron a regresar, pero con otra energía. Nadie pedía tocar el manto. Nadie exigía nada. Entraban en silencio, como quien entra a una capilla. Algunos encendían una vela y se iban sin decir palabra. Otros pedían sentarse un rato, no para rezar, sino para respirar ese ambiente de paz que se había asentado como un perfume invisible sobre las paredes. Mateo, cada vez más sano, ahora ayudaba con alegría. Ponía flores frescas cada mañana, limpiaba la mesa del altar, y escribía frases en papelitos de colores que dejaba junto al bordado. Una decía, «Gracias porque mi mamá ya no llora por las noches». Otra, «Gracias porque ahora puedo correr sin que me duela el pecho». Y otra más, «Gracias por no olvidarnos». Una tarde, mientras barrían la entrada, llegó un auto negro que no parecía del barrio. Se estacionó frente a la casa y bajaron dos personas, un hombre con traje claro y una mujer de vestido azul marino. Ambos con rostro amable, pero con ese aire de quien está acostumbrado a ser escuchado. «Buenas tardes. ¿Usted es la señora Elena Ramírez?», preguntó la mujer. «Sí. ¿En qué puedo ayudarles? Venimos de parte de la Fundación Médica Corazón del Pueblo. Supimos de su historia y queremos hacerle una propuesta». Elena frunció el ceño, desconfiada. «Mire, si vienen a llevarse el manto, ya les digo que no está en venta, ni en préstamo, ni...». «No, no», interrumpió el hombre, sonriendo. «No queremos eso. Lo que queremos es ofrecerle a su hijo una revisión médica completa, gratuita, con los mejores especialistas del país». Elena se quedó en silencio. Era una oferta que no esperaba. Mateo la miró con ojos grandes, sin entender del todo. «¿Y por qué hacen esto?». «Porque hay cosas que la medicina no explica», respondió la mujer. «Y cuando eso pasa, lo menos que podemos hacer es observar con humildad. Tal vez su hijo nos ayude a aprender algo». Después de consultarlo con Mateo, aceptaron. Una semana después, viajaron en una camioneta blanca a una clínica privada en la colonia del Valle. Era la primera vez que Mateo pisaba un hospital que no olía a cloro barato ni tenía filas interminables. Le hicieron estudios de sangre, radiografías, resonancias, pruebas de esfuerzo. Durante 2 días, lo revisaron especialistas en neumología, inmunología, cardiología pediátrica y hasta psiquiatras. Elena lo acompañó en todo momento. Mateo no se quejaba. Solo preguntaba cosas como, «Mamá, ¿y si salgo con superpoderes?». «Ya los tienes, mi cielo». Cuando terminaron las pruebas, los médicos los llamaron a una sala pequeña. Sentados frente a Elena, desplegaron los resultados en una pantalla. Uno de ellos, un hombre de barba perfectamente recortada, habló. «Señora Ramírez, su hijo está completamente sano. No hay rastros de fibrosis, ni de asma, ni de daño pulmonar previo. Es como si nunca hubiera estado enfermo». Elena se llevó la mano al pecho. «¿Cómo es posible?». «No lo sabemos», admitió la doctora a su lado. «Pero, sinceramente, lo que usted hizo en casa, lo que sea que pasó ahí, funcionó mejor que cualquier tratamiento». Salieron del consultorio con un sobre lleno de papeles que no entendían, pero con el alma ligera. De regreso en casa, Elena colocó ese sobre frente al altar. No como un trofeo, sino como testimonio. «Gracias», dijo. «Pero no por curarlo. Gracias por devolverme la fe». La noticia corrió como pólvora entre los pasillos virtuales. La fundación publicó un artículo titulado, «Cuando la medicina se rinde, la fe responde». Y en pocas horas, cientos de comentarios llegaron. Algunos llenos de amor, otros con dudas. Pero entre todos, un mensaje llamó la atención de Elena. Era de una mujer llamada Camila López, de Monterrey. «Señora Elena, no creo en milagros. Perdí a mi hija en un hospital donde me prometieron que todo estaría bien. Desde entonces, no rezo, no hablo con Dios. Pero su historia me hizo llorar. Y por primera vez en años, prendí una vela». Elena le respondió con una sola frase: «No hay fe perdida, solo dormida». A la semana siguiente, empezaron a llegar cartas de todo el país. Cartas de madres, de enfermos, de presos, de maestros, de gente rota. Algunas solo decían, «¿Puedo ir?». Y ella respondía, «Sí, aquí todos caben».
Pero también llegaron nuevos retos. Un periodista de televisión, conocido por su estilo sensacionalista, tocó la puerta con un camarógrafo. Queremos hacer un reportaje especial. Contar su historia al país. Esto merece saberse. Elena dudó. Algo en su instinto le decía que no era sincero. No me interesa hacer espectáculo. Esto no es una feria. ¿Tiene miedo de que descubran que es un montaje? No tengo miedo. Pero si busca un milagro para televisión, está en la dirección equivocada. El reportaje salió igual. Sin autorización. Lleno de insinuaciones, entrevistas editadas, imágenes fuera de contexto. Dijeron que el manto tenía efectos sugestivos, que todo era una manipulación emocional. Mostraron la cruz, las flores, las cartas, y lo titularon El negocio de la fe, milagro o teatro. Elena no se defendió. No respondió. Solo lloró en silencio esa noche, mientras Mateo le acariciaba la espalda. Mamá, ¿quieres que vayamos a otro lugar? No, hijo. Aquí nos plantaron. Y aquí vamos a florecer. Y florecieron. Porque al día siguiente, un grupo de vecinos pintó la fachada de su casa con flores de todos los colores. Un grupo de jóvenes músicos improvisó una serenata frente al altar. Y una mujer de cabello canoso, a la que nunca habían visto, dejó una caja con 100 velas y una nota. Para que nunca se apague lo que encendiste. Esa noche, con el patio lleno de luz, Elena entendió algo profundo, que la fe no necesita defenderse. Solo necesita vivirse. Con humildad. Con entrega. Con verdad. Y mientras sostenía la mano de su hijo, que dormía sin una sola tos, se prometió algo en silencio. Si tengo que bordar toda la vida, lo haré. Porque cada hilo es un puente hacia alguien que lo necesita. El tiempo, en la casa de Elena, dejó de medirse en días o semanas. Se medía en velas encendidas, en flores entregadas, en cartas que llegaban, en manos que se extendían. Se medía en los suspiros que la gente soltaba al entrar, en los abrazos que antes no existían entre vecinos, en los silencios que ahora sanaban más que 1000 palabras. La fachada de la casa se había convertido en un jardín pintado. Flores de todos colores adornaban las paredes gracias a la juventud del barrio que, inspirada por lo que ahí se vivía, pidió permiso para convertirla en mural. En el centro, pintaron a la Virgen de Guadalupe, con el rostro sereno, casi maternal, y debajo, las palabras, aquí, el amor se cose con hilo y fe. El altar que antes era solo una mesa improvisada, ahora era el corazón palpitante de la comunidad. Había velas encendidas día y noche. Las flores no faltaban, ni los papelitos con oraciones. A cada lado del manto, alguien había colgado 2 telas bordadas, una con los nombres de los enfermos por quienes rezaban, otra con los nombres de quienes ya no estaban, pero que vivían en memoria de sus familias. Nadie lo pidió. Solo, surgió. Elena nunca pidió ayuda. Pero la ayuda llegó. Sin condiciones. Sin contratos. Sin promesas. Solo corazones tocados que querían devolver algo. Un grupo de mujeres que se conocieron frente al manto comenzaron a reunirse todos los martes por la tarde. Llevaban café, pan dulce y agujas. Y bordaban. No por obligación, sino porque en cada puntada encontraban una forma de vaciar su alma, de hablar sin ser interrumpidas, de llorar sin ser juzgadas. Una de ellas, doña Cecilia, confesó entre lágrimas que no había hablado con su hija en más de 10 años. Otra, joven, reveló que vivía violencia doméstica y que cada flor que bordaba era un acto de resistencia. Todas bordaban algo distinto, pero todas tejían el mismo anhelo, sanar. Mateo, mientras tanto, seguía creciendo. No solo en estatura, sino en presencia. Su voz se volvió más fuerte, su espalda más recta, su mirada más firme. Muchos empezaban a decir que tenía algo especial. No una sabiduría adulta, sino una sensibilidad distinta. A veces, mientras todos conversaban, él se sentaba frente al manto y dibujaba. Nadie le preguntaba qué hacía, pero sus dibujos terminaban pegados a la pared, como parte del altar. Una noche, después de una jornada especialmente larga de visitas, Elena se quedó sola frente al altar. Observó el manto, que seguía intacto, sin un solo hilo fuera de lugar, a pesar del tiempo, del uso, del viaje, del hurto y del regreso. Se preguntó si ese pedazo de tela seguiría siendo solo eso, un bordado, o si en algún momento se había convertido en algo más. Y al pensarlo, sintió un escalofrío suave, como si alguien la mirara con ternura desde otro plano. Ese mismo día, llegó una carta distinta. No venía en sobre blanco, ni estaba escrita a mano. Era un correo electrónico impreso,
traído por una señora mayor que no sabía usar tecnología pero que había pedido ayuda a su nieta para enviarlo. El mensaje era breve. Mi hijo está en la cárcel. Nadie lo visita. Nadie lo nombra. Yo ya no tengo fuerzas. ¿Podrían ustedes escribirle? Solo una carta. Que sepa que aún existe. Que alguien, en algún lugar, aún reza por él. Elena se quedó mirando esa hoja como si fuera una plegaria en voz alta. Esa noche, escribió su primera carta. Querido hijo de una madre cansada. No sé tu nombre. No sé tu historia. Pero sé que no estás solo. Aquí, en esta casa, hay un manto bordado por manos humildes que ha escuchado más oraciones de las que puedes imaginar. Y hoy, una de esas oraciones, es por ti. La firmó con su nombre, y debajo escribió: una costurera que aún cree en los hilos invisibles del amor. La respuesta llegó una semana después. El preso, llamado Andrés, escribió con letra torpe pero honesta: gracias. No me acordaba de cómo se sentía recibir una carta sin odio. Pensé que ya era un número. Pero usted me volvió a ser persona. Después de eso, las cartas se multiplicaron. Pronto, el pequeño altar también se volvió punto de partida para mensajes de consuelo a reclusos, enfermos en hospitales, ancianos abandonados en asilos. Elena escribía una carta por noche, a veces dos. Otras veces, solo lloraba leyendo las que llegaban. La casa ya no era casa. Era un tejido viviente. Un día, llegó una pareja que no hablaba español. Venían de California. Habían visto el reportaje editado del canal de televisión, y aunque el mensaje era escéptico, sintieron curiosidad. Viajaron 2000 kilómetros solo para ver si había algo real en todo eso. Elena los recibió con té de canela. Les ofreció asiento. No hablaban mucho. Solo observaban. Él, un hombre grande de rostro cansado, se hincó frente al manto y rompió en llanto. Ella, una mujer rubia con mirada seca, colocó una medalla en la mesa sin decir palabra. Al irse, dejaron una carta escrita en inglés. Mateo, que empezaba a estudiar inglés con ayuda de un joven del barrio, la tradujo en voz alta. No sabemos rezar en español. Pero aquí, sentimos que alguien nos entendía sin hablar. Esa frase se quedó flotando en la cocina por varios días. Una mañana, al despertar, Elena encontró en la puerta una caja de cartón grande. Al abrirla, descubrió dentro materiales de costura nuevos, bastidores, hilos de todos colores, telas finas, agujas, y una nota escrita con plumón rojo, para que sigan bordando esperanza. Elena abrazó esa caja como quien recibe una herencia sagrada. Ya no había duda. No era solo ella. No era solo el manto. Era algo que se había multiplicado sin permiso. Como la fe verdadera. Silenciosa. Contagiosa. Indestructible. Aquella caja con materiales nuevos no fue el final de una bendición, sino el principio de algo más profundo. Como si la semilla que Elena había bordado en silencio hubiera echado raíces mucho más lejos de lo que ella imaginaba. Porque la fe, cuando es auténtica, no se queda quieta. Camina. Se cuela en cartas, en abrazos, en sueños. Y esta vez, llegó desde muy lejos. Era un martes nublado, con olor a tierra húmeda. Elena estaba sentada frente al altar, en silencio, escribiendo una carta para una madre de Oaxaca que pedía oración por su hija con leucemia. Mateo preparaba una bandeja con pan dulce y café para las mujeres del círculo de bordado que llegaban por la tarde. Todo parecía un día común en su nueva rutina, hasta que tocaron la puerta. Era un golpe suave, 3 veces, ritmado, casi respetuoso. Al abrir, se encontró con una escena inesperada: 4 mujeres indígenas, de piel dorada por el sol, vestidas con huipiles bordados a mano, con trenzas largas y rostros serenos. No hablaban mucho español, pero en sus ojos había claridad. La mayor, de unos 70 años, se adelantó y le extendió un pañuelo blanco con una figura tejida en el centro, una rosa con un corazón en llamas. ¿Usted es la señora del manto? Elena asintió con un nudo en la garganta. Venimos de Chiapas. Soñamos con usted. Aquellas palabras la desconcertaron. ¿Conmigo? Sí. Las 4. La misma noche. La misma imagen. Una mujer bordando. Con un niño a su lado. Y detrás de ella, una figura de luz. Nos dijeron que viniéramos. Que trajéramos lo que sabíamos. Que era tiempo de unir los hilos. Entraron sin prisa. Sin exigir. Traían con ellas una manta grande, cuidadosamente doblada. Elena las condujo al altar.
Las mujeres la desplegaron en el suelo. Era un lienzo antiguo, con bordados tradicionales otziles, grecas, animales sagrados, flores, símbolos que no comprendía pero que transmitían algo sagrado. En el centro, había un espacio vacío. Aquí va tu parte, dijo la mujer mayor. Borda tu fe. Nosotras haremos lo mismo. Elena no supo qué decir. Sentía como si algo la atravesara desde adentro. No era miedo. Era una mezcla de humildad y asombro. Se sentó frente al lienzo y, con manos temblorosas, comenzó a bordar. No un rostro. No una figura. Solo una estrella. Una pequeña estrella en hilo dorado, que colocó en el centro exacto del lienzo. Las mujeres sonrieron. La más joven dijo: «Ya está». Durante 3 días, compartieron la casa. Bordaron, cocinaron, cantaron en su lengua. Cada noche, rezaban de rodillas frente al manto de Elena. No como quien venera, sino como quien reconoce. Antes de irse, le entregaron un libro antiguo, escrito a mano, con páginas amarillas y dibujos a tinta. Era un códice. Mateo lo sostuvo como si fuera un tesoro. Esto no es solo historia, dijo la anciana. Es la memoria viva de quienes también creyeron sin ver. Y al despedirse, dejaron una última frase. El manto ya no es uno. Ahora es muchos. En cada pueblo, hay una mujer cosiendo luz. Después de su partida, algo cambió en Elena. Empezó a recibir mantas de otras regiones. De Puebla, de Guerrero, de Michoacán. Todas con bordados distintos. Todas con historias pegadas. Mi hijo dejó las drogas. Mi esposo volvió a casa. Mi nieta volvió a caminar. Era como si el hilo que unía aquellas telas también estuviera sanando pedacitos de México. Mateo comenzó a ayudar a clasificar los mantos. Los colgaban en el pasillo, como una galería de milagros anónimos. La gente los tocaba, los bendecía, les hablaba. Algunos rezaban en voz alta. Otros solo susurraban gracias. Un día, mientras Elena organizaba las cartas, Mateo entró corriendo desde la calle con una hoja arrugada en la mano. «Mamá, mira esto». Era un volante, impreso en papel común. Decía: Encuentro Nacional de Bordadoras por la Paz, Ciudad de México, próxima semana. ¿Fuiste tú quien organizó esto?, preguntó Mateo, con los ojos llenos de emoción. No, respondió Elena, sonriendo, pero parece que alguien más entendió el mensaje. Una semana después, en una explanada del centro histórico, cientos de mujeres se reunieron con sus bastidores, hilos, telas y corazones abiertos. Elena y Mateo llegaron temprano. Trajeron su manto. Lo colocaron sobre una mesa adornada con flores y papel picado. Una por una, las mujeres se acercaban, lo tocaban, dejaban algo, una flor, una carta, una puntada, una lágrima. Al final del día, alguien dijo en voz alta: que cada una bordemos un pedazo. No por arte, por fe, por memoria, por futuro. Y así lo hicieron. En un solo manto largo, mujeres de todos los rincones del país cosieron juntos. No nombres, no figuras religiosas. Cosecharon esperanza. Y entre puntada y puntada, nacía algo que no se podía ver con los ojos, pero se sentía en el alma. Esa noche, de regreso en casa, Elena se sentó frente a su altar. Mateo, exhausto pero feliz, se quedó dormido sobre su regazo. Ella acarició su cabello y, en voz muy baja, dijo: «Ya no es solo mi manto. Es el nuestro. El de todas». Y mientras la vela parpadeaba suavemente, supo que algo grande se avecinaba. Que la historia que había comenzado con un sueño, aún no había terminado. Pasaron los años como pasan las estaciones, sin pedir permiso, pero dejando huella. Mateo creció. Su espalda, antes frágil y curvada por la enfermedad, se volvió firme y recta. Su voz, antes suave como un susurro, ahora sonaba clara, segura. Elena envejeció con dulzura. Las manos le temblaban un poco más al coser, pero su mirada seguía intacta, esa mirada de mujer que ha cruzado el desierto de la vida y aún se atreve a sembrar flores en la arena. La casa ya no era solo suya, era de todos. En las paredes colgaban mantos llegados de distintas partes del país, cada uno con un bordado único, cada uno con una historia tejida en silencio. Había uno que llevaba el nombre de un desaparecido, otro con la fecha de nacimiento de un bebé milagroso, otro más con frases escritas en náhuatl, otomí, zapoteco y hasta en braille. El manto original, el que Elena había comenzado aquella madrugada después del sueño, seguía en su altar, intacto.
Imposible de explicar. Ni el tiempo, ni el fuego de las velas, ni el polvo de la ciudad, ni las manos de cientos de visitantes habían alterado ni un solo hilo. Como si alguien lo cuidara, desde otro lugar. Mateo, ahora de 17 años, había decidido estudiar medicina. No porque quisiera curar cuerpos, sino porque sentía que tenía una deuda con la vida. Decía que su vocación nació la noche en que volvió a respirar sin dolor, que cada latido suyo era una oración en movimiento. Una mañana, mientras Elena preparaba café de olla, Mateo le puso una hoja sobre la mesa. «Mamá, esto es para ti». Ella la abrió. Era una carta. Pero no una carta común. Era una solicitud oficial, firmada por una asociación cultural, para nombrar su casa como espacio de interés comunitario por la paz y la fe viva. ¿Qué significa esto? Que quieren reconocer lo que hiciste, lo que haces. Que este lugar ya no es solo un refugio, mamá, es un faro. Elena sonrió con ternura. No sé si hice tanto, hijo. Claro que sí, respondió él, tomando su mano. Tú no solo bordaste un manto, bordaste un país herido. Y lo hiciste sin gritar, sin exigir, sin pelear. Solo, con fe. Ese mismo día, mientras la noticia se difundía, cientos de mensajes llegaron por redes sociales, cartas físicas, incluso llamadas de radio. Personas de todas partes decían haber sido tocadas por su historia, por su humildad, por su constancia. Decían que el solo hecho de saber que esa casa existía, los hacía sentir menos solos. Pero entonces, sucedió lo que nadie esperaba. Elena comenzó a enfermar. Al principio, solo era un cansancio extraño. Luego, dolores en los huesos, fiebre por las tardes, pérdida de apetito. Los exámenes no tardaron en revelar lo inevitable: leucemia en estado avanzado. Agresiva. Silenciosa. Como esas tormentas que no avisan y llegan sin piedad. Mateo quiso dejarlo todo para cuidarla. Pero Elena no lo permitió. No fuiste salvado para cuidarme, sino para seguir. Durante semanas, las mujeres del grupo de bordado se turnaron para ayudarla. Le llevaban caldos, la acompañaban al hospital, la cubrían con mantas tejidas por ellas mismas. La comunidad entera se organizó. Hicieron cadenas de oración. Encendieron velas en todos los rincones del barrio. Hasta en las ventanas de los camiones se veían estampas con su rostro. Una tarde, sabiendo que el final estaba cerca, Elena llamó a Mateo. Estaban solos. El aire era tibio. En el altar, una vela se negaba a apagarse. «Hijo, ven». Mateo se sentó a su lado. Elena sacó de debajo de la cama una caja envuelta en tela. Dentro había un manto nuevo, más pequeño, bordado a mano con hilo dorado. «Es tuyo. Lo hice en secreto. Cada noche, cuando creías que dormía». Mateo lo tomó con reverencia. «¿Por qué?» «Porque quiero que recuerdes que todo comienza con un hilo. Que no necesitas milagros grandes. Solo aguja, paciencia y amor». Lo abrazó fuerte. Le besó la frente. «Y cuando ya no esté, no llores. Borda». 3 días después, Elena partió. La noticia sacudió el barrio. Las flores no bastaban. Las veladoras se multiplicaban. Las mujeres lloraban abrazadas. Y Mateo no dijo nada. Solo colocó el manto pequeño en el altar, junto al original. Y encendió una vela. Esa noche, escribió una carta. No para su madre, sino para todos los que llegarían después. Aquí vivió una mujer que no buscó ser santa, ni mártir. Solo creyó. Y creyendo, transformó. Si llegas a esta casa buscando un milagro, no mires el manto. Mira tus manos. Porque ahí también hay hilos. Y si decides usarlos, recuerda lo que ella decía: lo que cose el amor nunca se deshila. Desde entonces, cada 12 de diciembre, el barrio entero se ilumina. No como evento, no como fiesta, sino como homenaje. Porque una costurera humilde, con una aguja y un sueño, bordó el corazón de un pueblo. Paloma, si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario con el nombre de alguien a quien quieras abrazar con fe. Comparte esta historia para que más personas recuerden que lo más milagroso puede nacer de lo más sencillo. Rosa, suscríbete a Senderos de Luz y acompáñanos en más historias que transforman. Porque cuando la fe se cose, florece la esperanza.